Los ingenieros llegaron preparados para todo: tabletas, drones, gráficos de presión, modelos hidráulicos y una grúa lo bastante grande como para levantar un autobús escolar. Al mediodía estaban confiados, a las 3 estaban preocupados. Al anochecer, el miedo finalmente había llegado a sus rostros. La compuerta que protegía Benton Ridge había quedado cerrada durante la peor lluvia que aquel pueblo ribereño de Missouri había visto en 30 años. El agua marrón golpeaba los paneles de acero como algo vivo, subiendo más pesada a cada minuto, mientras todos los sistemas modernos de emergencia fallaban delante de ellos. Entonces Arthur Briggs, de 76 años, salió de entre la multitud con su gastado abrigo de lona y dijo en voz baja: «Están tratando de abrir la compuerta equivocada». Algunas personas se rieron. Se rieron porque Arthur había trabajado en el viejo molino del río antes de que la mayoría de ellos siquiera hubiera nacido. Se rieron porque solo veían a un anciano hablando de un sistema olvidado que el pueblo había enterrado bajo concreto en 1974. Su hijo le agarró la manga y susurró: «Papá, por favor, estás haciendo el ridículo». Pero Arthur siguió mirando el molino de ladrillo abandonado, porque si tenía razón, Benton Ridge todavía tenía una oportunidad. Y si tenía razón, su padre había muerto advirtiéndoles para nada. Si alguna vez has visto a un anciano ser descartado porque su conocimiento venía de manos llenas de callos en lugar de un título universitario, quédate con esta historia hasta el final. Esto no trata solo de una compuerta, trata de un padre, un hijo, una advertencia enterrada y un pueblo que solo escuchó la verdad cuando el agua ya estaba en su puerta. A última hora de la tarde, Benton Ridge ya no sonaba como un pueblo. Sonaba como un lugar conteniendo la respiración. La lluvia golpeaba los techos en duras láminas plateadas. El agua marrón corría por Main Street, arrastrando hojas, grava y folletos rotos de la iglesia por las alcantarillas. En la parte baja del pueblo, las familias ya cargaban camionetas con álbumes de fotos, frascos de medicinas, niños dormidos y cualquier otra cosa que pudieran llevarse antes de que el río alcanzara sus porches. Durante 30 años, Benton Ridge había confiado en la compuerta. El condado la había llamado moderna. Los folletos la habían llamado reforzada, monitoreada por computadora, guiada por sensores y lista para emergencias. La gente había creído esas palabras porque creerlas era más fácil que temerle al río Missouri cada primavera. Pero ahora el río estaba subiendo y la compuerta no se abría. En la estación de control, 3 ingenieros estaban bajo una carpa temporal mientras sus tabletas brillaban en azul contra la lluvia. Ethan Cole, el ingeniero principal de St. Louis, se limpiaba una y otra vez el agua de la pantalla con la manga. Había llegado tranquilo. Ahora tenía la mandíbula apretada. «Probamos la liberación remota», dijo un ingeniero. «Inténtalo otra vez». «Ya lo hicimos. 2 veces. Habían revisado la bomba hidráulica, la señal del relé, el actuador, los sensores de presión, el panel de respaldo y la anulación manual integrada en la carcasa moderna. Detrás de ellos, una grúa estaba sobre la vía de acceso con el brazo elevado, enorme e inútil. Cada prueba daba la misma respuesta. La compuerta no se movía. La alcaldesa Helen Carver llegó rápido bajo la lluvia con un impermeable amarillo sobre un traje azul marino, moviéndose del jefe de policía a los ingenieros y luego a los voluntarios que apilaban sacos de arena cerca de las barricadas. «¿Cuánto falta para que se abra?», preguntó. Nadie respondió. En la colina sobre el río, los habitantes del pueblo permanecían bajo la lluvia. Algunos tenían casas por debajo de la línea de inundación. Algunos tenían padres ancianos a quienes no podían mover con rapidez. Otros habían venido simplemente porque el miedo atrae a la gente hacia aquello que puede destruirla. Cerca del fondo estaba Arthur Briggs. Tenía 76 años. Llevaba un abrigo de lona gastado oscurecido por la lluvia, el cabello gris aplastado contra la frente y una mano apoyada en un bastón de madera. La mayoría de la gente en Benton Ridge lo conocía como el viejo trabajador del molino que todavía clasificaba tornillos en latas de café y hablaba demasiado de los años en que el molino del río aún funcionaba. Arthur observó a los ingenieros durante mucho tiempo. No estudió sus tabletas, estudió sus manos, sus ojos y los lugares que no estaban mirando. Luego su mirada se movió hacia el molino de ladrillo abandonado junto al río, con sus ventanas rotas negras en medio de la tormenta. «Están tratando de abrir la compuerta equivocada», dijo. Las palabras fueron suaves. Aún así, suficientes personas las oyeron. Algunas cabezas se giraron.
Alguien se rió una vez, de forma corta y aguda. Ethan miró hacia él, irritado y agotado. «¿Perdón?», dijo. Arthur levantó el bastón hacia la estructura de acero. «Ese es el panel. No es toda la compuerta». Uno de los ingenieros soltó un resoplido seco. «Señor, sabemos qué es la compuerta», no dijo Arthur. «Saben lo que les dejaron en el papel». La multitud se movió. La alcaldesa Carver se acercó. «Arthur, este no es el momento». «Es exactamente el momento», señaló hacia el viejo molino. «Hay un enlace inferior debajo de ese edificio. Pasa por la antigua cámara de la rueda y entra en el marco de la compuerta. Si la presión ha atascado el bloqueo hidráulico, no van a liberarlo desde aquí arriba». El rostro de Ethan se tensó. «No hay ningún enlace inferior en los planos actuales». Arthur asintió. «Eso es porque los planos actuales no retroceden lo suficiente». Antes de que Ethan pudiera responder, Mark Briggs se abrió paso entre la multitud. Estaba en sus últimos 40, era de hombros anchos, llevaba una chaqueta de contratista y la expresión de un hombre que veía su reputación ahogarse en público. «Papá», dijo Mark. «Vamos». Arthur no se movió. Mark bajó la voz. «Estas personas están intentando salvar el pueblo. No conviertas esto en una de tus viejas historias del molino. Yo también estoy intentando salvarlo. No, estás haciendo el ridículo». Arthur bajó la mirada hacia la mano de su hijo que le sujetaba la manga. Por un momento, la lluvia pareció más fuerte que las sirenas. Luego Arthur volvió a mirar el molino. Recordó otra mano allí una vez, la mano de su padre, llena de cicatrices y fuerte, guiando su palma de 16 años sobre el hierro frío. «Siente la rueda antes de forzarla, hijo». El recuerdo lo golpeó con tanta fuerza que Arthur tuvo que apoyarse en su bastón. Detrás de él, el río golpeó la compuerta bloqueada con un profundo gemido metálico. La tableta de Ethan mostró otra advertencia. La alcaldesa Carver volvió a preguntar si los ingenieros podían abrirla. Arthur escuchó el silencio que siguió. Ese silencio significaba que no. Se apartó de Mark. «Si esa compuerta sigue cerrada», dijo Arthur, «las calles bajas desaparecerán antes de medianoche». El rostro de Mark se endureció. «Tú no sabes eso». Arthur miró el agua que subía. «Sí lo sé». Entonces empezó a caminar hacia el molino abandonado. La gente lo llamó. Alguien mencionó la responsabilidad legal. La alcaldesa Carver gritó su nombre. Mark maldijo entre dientes. Arthur no se detuvo, porque no estaba caminando hacia un edificio viejo. Estaba caminando hacia la última habitación donde había visto vivo a su padre. Arthur no había entrado en Briggs Mill en casi 20 años. Incluso antes de que el condado encadenara las puertas, lo había evitado. Le decía a la gente que era porque los pisos estaban podridos, porque el techo goteaba, porque un hombre de su edad no tenía nada que hacer caminando por un edificio que se había estado viniendo abajo desde la administración Carter. Esas razones eran lo bastante ciertas como para ser útiles, pero no eran la verdadera razón. La verdadera razón era que cada ladrillo de aquel lugar recordaba a su padre. Cuando Arthur tenía 16 años, el molino aún estaba vivo. No era bonito, no era limpio, no era seguro según los estándares modernos, pero estaba vivo. Temblaba antes del amanecer, cuando las primeras correas empezaban a moverse. Las ventanas brillaban amarillas en la oscuridad del invierno. El vapor se elevaba desde las ventilaciones a lo largo de la pared. El suelo olía a aceite, cuerda mojada, barro del río, acerrín y metal caliente. Los hombres hablaban fuerte porque las máquinas eran más ruidosas, pero el padre de Arthur, Samuel Briggs, rara vez levantaba la voz. Samuel no enseñaba explicándolo todo de una vez. Enseñaba obligando a Arthur a prestar atención. «No solo mires una máquina», solía decir Samuel. «Escucha lo que está tratando de decirte». Arthur odiaba esa frase al principio. Quería instrucciones claras. «Tira de esta palanca. Aprieta ese tornillo. Mantente alejado de ese eje». Pero Samuel lo hacía quedarse quieto junto a las viejas carcasas de engranajes hasta que pudiera distinguir la diferencia entre un ritmo sano y uno malo. Lo hacía colocar la palma cerca de una tapa de rodamiento, lo bastante cerca para sentir el calor, pero no tanto como para ser imprudente. Lo hacía aprender que las máquinas fallaban mucho antes de romperse. Si un hombre era lo bastante humilde para notarlo, la lección más importante estaba debajo del molino. Samuel llevó a Arthur allí una mañana fría de 1966, cuando la escarcha todavía se aferraba a la hierba del río y el pueblo sobre ellos apenas despertaba. Atravesaron una estrecha puerta de servicio detrás de la vieja sala de turbinas, bajaron por escalones de hierro resbaladizos por la condensación
y entraron en una cámara inferior de la que Arthur solo había oído hablar a los trabajadores mayores. En la pared del fondo estaba la rueda. Era de hierro negro, de la altura de un hombro, con radios tan gruesos como mangos de hacha y una placa descolorida atornillada encima, 1911. Arthur recordaba haberla tocado por primera vez. El metal estaba tan frío que dolía. «Esto no es decoración», dijo Samuel. Arthur intentó girarla, pero no se movió. Su padre lo detuvo antes de que pusiera su peso sobre ella. «Siente la rueda antes de forzarla, hijo». Samuel colocó ambas manos en el borde y se inclinó lentamente, no con pánico, no con orgullo, sino con paciencia. En algún lugar más allá de la pared, en lo profundo del marco de la compuerta, algo respondió con un clic mecánico sordo. «Esa rueda habla con la compuerta del río», dijo Samuel. «Si el sistema superior se atasca, esto les da a los hombres una oportunidad más». Arthur miró el enlace de hierro, que se internaba en la oscuridad. «¿Por qué no la usan? Porque la mayoría de los días no la necesitan». Samuel limpió la grasa de la placa con el pulgar. Pero un pueblo no construye seguridad para la mayoría de los días. La construye para el peor. Arthur no entendió entonces el peso de aquella frase. Solo entendió que las manos de su padre parecían seguras sobre la rueda, y eso hacía que la cámara se sintiera menos aterradora. Samuel no era un hombre fácil, pero era un hombre firme. No decía, «te quiero», a menudo. Decía, «revisa dónde pisas». Decía, «mantén secos los guantes». Decía, «come antes del turno, no después». Mostraba afecto a través de advertencias, porque en el molino las advertencias mantenían vivos a los hombres. A comienzos de la década de 1970, Benton Ridge quería mirar hacia adelante. El viejo molino estaba perdiendo ritmo. Los camiones reemplazaron el transporte fluvial. Llegaron nuevos contratistas con cascos limpios, planos enrollados y voces confiadas. Los funcionarios del condado hablaban de modernización, eficiencia, responsabilidad legal y progreso. Decían que la compuerta necesitaba un nuevo sistema hidráulico. Decían que el monitoreo por computadora haría innecesarios los viejos mecanismos manuales. Decían que sellar la cámara inferior reduciría los costos de mantenimiento y mantendría fuera a los trabajadores no autorizados. Samuel escuchó todo eso con la misma expresión que tenía cuando una máquina empezaba a hacer un sonido que nadie más había oído todavía. Entonces hizo una pregunta. ¿Qué pasa si el nuevo sistema se bloquea bajo presión? Los funcionarios le dijeron que el nuevo sistema estaba diseñado para que eso no sucediera. Samuel volvió a preguntar. No porque estuviera en contra del progreso. Arthur lo sabía mejor que nadie. Su padre respetaba las buenas herramientas, nuevas o viejas. Lo que no respetaba era un plan que eliminaba el último respaldo y se llamaba a sí mismo más seguro. En una reunión en la oficina del molino, Samuel extendió sobre una mesa un diagrama de mantenimiento manchado de grasa y señaló el enlace inferior. «No sellen esta cámara», dijo. «Pueden construir lo que quieran encima, pero dejen la rueda accesible». Un contratista se rió suavemente y dijo, «Señor Briggs, nadie va a operar una rueda manual de 1911 en una emergencia moderna». Samuel lo miró durante un largo momento. «Si su emergencia moderna ya ha fallado», dijo, «desearán que alguien pudiera hacerlo». Esa frase acompañó a Arthur por el resto de su vida. También lo hizo lo que vino después. La cámara fue sellada de todos modos, no de una sola vez. Eso fue lo que hizo fácil que el pueblo lo aceptara. Primero llegó una puerta de acceso cerrada con llave, luego un bordillo de concreto vertido, luego un plano revisado que mostraba solo el nuevo conjunto superior, luego menos trabajadores que recordaran lo que había estado abajo, luego jubilaciones, despidos y silencio. Arthur tenía 24 años entonces, lo bastante mayor para entender la ira, pero no lo bastante mayor para saber qué hacer con ella. Samuel siguió escribiendo notas, siguió marcando diagramas, siguió diciéndoles a los supervisores que una compuerta sin un desvío manual funcional no era moderna, estaba incompleta. La gente empezó a llamarlo difícil, luego terco, luego inseguro. Arthur recordaba con claridad la última mañana. Lluvia en las ventanas, su padre abotonándose el abrigo de trabajo, un memorando doblado en el bolsillo de la camisa. Samuel se detuvo en la puerta y le dijo a Arthur que iba a volver a bajar a la cámara inferior para documentar el enlace antes de que se vertiera el sello final. Al atardecer, los hombres decían que Samuel Briggs había ignorado el procedimiento. Para la semana siguiente,
El informe oficial lo llamó accidente. Para el año siguiente, la mayor parte de Benton Ridge había seguido adelante. Arthur nunca lo hizo. Ahora, de pie bajo la lluvia 50 años después, mirando el mismo molino, Arthur entendía que su padre no había temido que desaparecieran las viejas máquinas. Había temido el día en que el pueblo necesitara una y nadie recordara dónde estaba. Detrás de Arthur, el río golpeó de nuevo la compuerta bloqueada. Esta vez sonó menos como clima. Sonó como Samuel Briggs, llamando desde el otro lado de la historia, preguntando si su hijo finalmente estaba listo para responder. Ethan Cole había dejado de fingir que el problema era simple. Durante la primera hora, había hablado en el lenguaje limpio de la ingeniería: desequilibrio de presión, retraso de relé, resistencia hidráulica, conflicto de sensores. Esas palabras mantenían calmada a la gente porque hacían que la falla sonara contenida, como si el cálculo correcto fuera a devolver la compuerta a la vida. Pero los números no se comportaban. El panel superior mostraba una lectura. El gráfico de presión mostraba otra. El indicador de anulación manual afirmaba que el pasador de liberación se había desenganchado, y aún así, la compuerta seguía bloqueada con tanta fuerza que el marco de acero temblaba bajo la fuerza del río. Cada pocos minutos, algo pesado golpeaba el otro lado, y el sonido viajaba a través del concreto como una advertencia. Ethan limpió la lluvia de su tableta y volvió a ejecutar la secuencia. «Nad, prueba el actuador desde la caja secundaria», dijo. Su asistente lo miró. «Ya lo hicimos. Inténtalo otra vez». El hombre cruzó hasta la carcasa de control, abrió el panel metálico mojado e introdujo el comando. Una pequeña luz ámbar parpadeó. En algún lugar dentro de la estructura de la compuerta, un motor zumbó durante 3 segundos, se esforzó y murió. La multitud lo oyó fallar. Las máquinas no solo se rompían en privado, a veces se rompían delante de todos los que habían recibido la orden de confiar en ellas. La alcaldesa Helen Carver se acercó. La lluvia caía desde el borde de su capucha amarilla hasta el cuello de su traje azul marino. «Dime qué necesitas», dijo. «Tiempo». «No tenemos tiempo». «Lo sé», no dijo ella en voz baja. «Si el río salta a la orilla antes de medianoche, perdemos la carretera del hogar de ancianos, la subestación sur y la mitad del barrio bajo». Detrás de ella, los voluntarios seguían llenando sacos de arena, aunque todos podían ver que los sacos de arena no servirían de mucho si la compuerta nunca se abría. Una patrulla bajó desde Mill Road y el oficial gritó que el primer carril cerca de River Bend ya se había inundado. La multitud pasó de nerviosa a asustada. Una mujer gritó el nombre de su madre por teléfono. Un hombre gritó que su camioneta estaba atrapada abajo de la colina. Alguien preguntó por qué el nuevo sistema había costado tanto si no podía abrirse cuando el pueblo más lo necesitaba. Entonces Arthur Briggs habló desde cerca de las luces de trabajo. «Están combatiendo la presión desde el lado equivocado». Ethan se giró. Arthur estaba bajo la lluvia con una mano sobre el bastón, el abrigo de lona oscuro en los hombros. Miró la base de concreto donde la compuerta moderna se unía con el viejo muro del río. «El bloqueo superior está atascado porque el enlace inferior todavía está soportando tensión», dijo Arthur. «Pueden tirar de ese panel toda la noche. Doblarán algo antes de liberarlo». Un ingeniero negó con la cabeza. «No hay ningún enlace inferior». Arthur lo miró, no enojado, casi triste. «Sigues diciendo eso como si el papel hubiera construido este pueblo». Ethan avanzó hacia él. «Señor Briggs, entiendo que trabajó aquí hace mucho tiempo, pero la compuerta fue rediseñada. Los planos actuales no muestran ninguna conexión mecánica activa debajo del molino. Los planos actuales empiezan demasiado tarde. Así no funciona la documentación de ingeniería. Así es exactamente como funciona la mala historia». La frase atravesó la lluvia. Incluso la alcaldesa Carver lo miró. Arthur levantó el bastón hacia el molino abandonado. Antes del sistema hidráulico, esa compuerta podía abrirse desde abajo. La cámara de la rueda estaba debajo de la sala de turbinas. Un eje atravesaba la pared oeste y entraba en el marco de la compuerta. Cuando la presión inmovilizaba el bloqueo superior, la rueda les daba palanca desde el otro extremo. Ethan quería descartarlo. Descartar a un anciano era fácil cuando todo lo que llevaba eran recuerdos, pero la máquina ya no coincidía con los dibujos, y un buen ingeniero solo podía ignorar el orgullo hasta que el equipo lo obligaba a tener humildad. «Incluso si existiera una cámara», dijo Ethan, «habría sido desconectada durante la modernización». Arthur negó con la cabeza. «Tenían intención de desconectarla. Eso no significa que lo hicieran. ¿Cómo lo sabría usted?».
Los ojos de Arthur se movieron hacia las puertas del molino, negras y encadenadas bajo la lluvia, porque mi padre lo comprobó antes de que vertieran la última pared. Mark Briggs había estado escuchando a unos metros, con la mandíbula apretada. Se interpuso entre ellos. «Papá, basta». Arthur no se movió. Mark se volvió hacia Ethan con una mirada avergonzada. «Ha estado contando esta historia durante años». «No es una historia», dijo Arthur. «Para todos los demás, sí lo es». La voz de Mark bajó, pero temblaba de miedo. «¿Crees que estar aquí discutiendo sobre 1974 va a salvar a alguien?» Arthur miró a su hijo. «Sí». Esa sola palabra hizo que Mark se estremeciera. Arthur suavizó la voz. «Sé lo que creen que soy. Entonces no les des más razones. Si me voy porque tengo miedo de que se rían de mí y esas calles se inundan. ¿Cómo debería llamar a eso?» Mark no tuvo respuesta. Otra sirena aulló desde el pueblo. La alcaldesa Carver ordenó al jefe de policía ampliar la zona de evacuación. Sus palabras eran controladas, pero el pánico estaba debajo de ellas. Ethan volvió a mirar el río, luego su tableta y luego a Arthur. Por primera vez, no parecía divertido, parecía acorralado. «Si hubiera una cámara inferior», dijo Ethan con cuidado, «debería haber alguna referencia a ella en algún sitio. Un registro de mantenimiento, un documento anterior al rediseño. Algo». Arthur asintió. «Lo había». «¿Dónde?» Antes de que Arthur pudiera responder, una voz de mujer llegó desde detrás de la barricada. En el sótano del archivo, todos se giraron. Nora Whitcomb estaba bajo la lluvia con una funda plástica para documentos metida bajo el abrigo. Era la bibliotecaria de Benton Ridge y la guardiana no oficial de todo lo que el pueblo había olvidado, pero no había terminado de tirar. «Escuché a Arthur en el canal de emergencia», dijo, «así que revisé el índice antiguo de mantenimiento». La alcaldesa Carver frunció el ceño. «Nora, esta zona está restringida». Al parecer, el índice también. Nora levantó la funda. Dentro había una tarjeta amarillenta. «Registros de servicio de control de inundaciones de Briggs Mill, 1911 a 1974. Cámara inferior de la rueda. Inspección del enlace oeste. Desvío manual de la compuerta del río». La lluvia pareció aquietarse alrededor de esas palabras. Ethan avanzó y tomó la funda con cuidado, como si el papel dentro pudiera abrir toda la noche de golpe. Arthur no sonrió, solo miró hacia el viejo molino, donde la cadena oxidada de la puerta colgaba oscura y mojada. Durante 50 años, Benton Ridge había tratado aquel edificio como una ruina. Ahora empezaba a aparecer el único lugar que aún podía saber cómo salvarlos. Y si el índice de Nora tenía razón, la siguiente respuesta no estaba en la tableta de Ethan, ni en la grúa, ni en la caja de control moderna. Estaba debajo del suelo del molino, detrás de una puerta sellada de una cámara que nadie había abierto desde el año en que murió el padre de Arthur. La cadena de la puerta del viejo molino se había oxidado tanto que parecía menos seguridad y más advertencia. La lluvia golpeaba las paredes de ladrillo mientras Ethan sostenía el viejo índice de mantenimiento de Nora en una mano y una linterna en la otra. La alcaldesa Carver había argumentado que nadie debía entrar. Los pisos eran inestables, el techo era débil y el condado sería responsable si alguien salía herido. Pero el río seguía subiendo y el único documento que mencionaba un desvío manual apuntaba directamente hacia dentro de Briggs Mill. El jefe de policía cortó la cadena. La puerta se abrió con un gemido húmedo y el olor del viejo edificio salió hacia la lluvia. Aceite, moho, barro del río, madera podrida. Arthur cerró los ojos durante medio segundo. Volvió a tener 16 años antes de poder detenerse. Luego entró. La linterna de Ethan se movió sobre ventanas rotas, telarañas, soportes oxidados y viejas poleas de correas congeladas sobre ellos como costillas oscuras. El polvo cubría el suelo. Las hojas habían entrado por los cristales destrozados. El agua goteaba en algún lugar de la oscuridad. «Mantente a la izquierda», dijo Arthur. Ethan miró hacia abajo. «¿Por qué?» «El lado derecho está sobre el viejo canal de desechos. El piso es más débil allí». Ethan se movió a la izquierda. No discutió, y Arthur lo notó. Nora lo siguió con cuidado, manteniendo la funda plástica bajo el abrigo. 2 bomberos venían detrás de ella, con luces portátiles y una palanca. Mark Briggs entró último, con el rostro tenso. Arthur no miró atrás. Estaba escuchando al molino. El viejo molino tenía un silencio distinto al de una casa vacía. Las casas vacías se sentían abandonadas.
El molino se sentía interrumpido. Arthur aún podía oír lo que faltaba: el golpe de las correas, el zumbido de los engranajes, la vibración bajo sus botas, la voz de su padre diciendo su nombre sin necesidad de gritar. «Por aquí», dijo Arthur. Los llevó más allá de la vieja sala de turbinas. La mayor parte de la maquinaria había sido retirada décadas antes, pero los pernos de montaje permanecían en el suelo, rodeados de óxido. El condado había vendido todo lo que aún tenía valor. Lo que nadie quería había sido dejado a pudrirse. Nora se detuvo junto a una columna de ladrillo y revisó la tarjeta del índice. «Dice que el acceso a la cámara inferior de la rueda debería estar detrás de la pared de servicio oeste», dijo. «Hay una anotación aquí. WLC, cámara de enlace oeste», dijo Arthur. Así la llamaba mi padre. Encontraron la pared oeste detrás de una pila derrumbada de cajas de madera. Un bombero las apartó, y la madera podrida se deshizo en sus guantes. Detrás de ellas, el ladrillo cambiaba de color en una línea vertical recta. Un lado era más antiguo y oscuro. El otro parecía más nuevo, más plano, incorrecto. Nora levantó la linterna. Ahí, una marca descolorida permanecía a la altura del hombro. La mayor parte de la pintura se había desprendido, pero 3 letras todavía eran visibles bajo la mugre. WLC. Nadie habló. Una cosa era que Arthur lo recordara. Otra cosa era que la pared recordara con él. Ethan se acercó y pasó los dedos por la juntura. Esto fue alterado. Arthur asintió. «Después del rediseño», no dijo Ethan en voz baja. «Alguien cerró una abertura aquí». Nora miró de la tarjeta a la pared. «La puerta de acceso debería haber estado aquí». «Lo estuvo», dijo Arthur. Todavía podía verla. Una estrecha puerta de acero con un pomo redondo que dejaba grasa negra en el guante de un hombre. Samuel solía abrirla con el hombro cuando la humedad hinchaba el marco. Arthur lo había seguido por aquellos escalones, orgulloso y asustado al mismo tiempo. Ahora solo había ladrillo, concreto y silencio. Un bombero golpeó la sección inferior con la palanca. El sonido cambió a mitad de camino. Hueco arriba, sordo abajo. Concreto detrás de la parte inferior, dijo. «Ethan se agaju y pasó la luz por la base». Vertido después de cerrar la pared. Nora volvió a revisar la tarjeta. Inspección final del sello. Octubre de 1974. Arthur sintió la fecha antes de entenderla. Octubre de 1974. El mes en que murió su padre. Mark vio cambiar su rostro. «Papá». Arthur no respondió. Se acercó y colocó la palma contra el ladrillo más nuevo. Estaba frío y húmedo, pero en su mente la cámara todavía existía detrás. La rueda, el eje, el enlace, aquello que Samuel les había suplicado que no enterraran. Durante 50 años, la gente había llamado terco a su padre, inseguro, un hombre que ignoraba el procedimiento. Pero esta pared decía otra cosa. Ethan se colocó junto a Arthur, con la voz más baja que antes. «Señor Briggs, si la cámara está detrás de esto y el enlace sigue intacto, necesitamos acceso rápido». Arthur casi se rió. 50 años era mucho tiempo para esperar que alguien con un casco limpio finalmente dijera que necesitaban aquello que Samuel Briggs había intentado salvar. «No atravesaremos esta pared lo bastante rápido», dijo Arthur. Nora giró la tarjeta del índice. «Puede que haya otra forma». Señaló una línea escrita a mano en el reverso. «Escotilla de servicio de la escalera inferior lado este de la sala de turbinas». A Arthur se le cortó la respiración. Había olvidado esa escotilla. O quizás se había obligado a olvidarla. Samuel la había usado cuando el acceso principal estaba bloqueado. Era estrecha y empinada, pero llegaba a la cámara inferior desde un lado. Si tampoco la habían sellado, aún tenían una forma de bajar. Arthur se volvió hacia la sala de turbinas. Entonces su linterna atrapó una marca baja en el mortero junto a la pared cerrada. Al principio pensó que era una grieta. Luego se inclinó más cerca. 3 letras habían sido arañadas profundamente en el mortero. S.P. Samuel Briggs. Arthur tocó las iniciales con 2 dedos. Eran toscas, casi ocultas, pero habían sobrevivido. No un informe, no un registro oficial, solo la marca de un trabajador dejada donde nadie pensó en borrarla. Mark se acercó por detrás y vio las letras. Por una vez, no dijo nada. Afuera, el río golpeó la compuerta de nuevo y el molino pareció temblar. Ethan miró de las iniciales a Arthur. «Muéstreme la escotilla de servicio». Antes de que Arthur pudiera responder, una voz llamó desde la entrada. «Arthur». La alcaldesa Carver estaba en el umbral, con la lluvia brillando sobre su abrigo amarillo. Detrás de ella,
estaban 2 oficiales del condado y el abogado del pueblo. La alcaldesa miró más allá de Ethan y Nora, directamente a Arthur. «Esto termina ahora», dijo. Arthur la miró, luego miró la pared sellada y después las iniciales que su padre había tallado antes de que el pueblo enterrara la cámara. El río estaba subiendo, la rueda estaba en algún lugar debajo de ellos, y ahora las personas que habían ignorado a Samuel Briggs intentaban impedir que su hijo abriera el lugar que él había muerto, tratando de proteger. «Esto termina ahora», repitió la alcaldesa Carver. Su voz llenó el viejo molino de una manera distinta a la lluvia. Tenía la firmeza practicada de las reuniones públicas, las audiencias presupuestarias, los informes de emergencia, la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido, porque el orden a menudo importaba más que la explicación. Arthur no se movió. Estaba de pie cerca de la pared sellada con las iniciales de Samuel Briggs aún bajo sus dedos. Las letras eran pequeñas, casi ocultas en el mortero, pero para Arthur sonaban más fuerte que las sirenas afuera. Ethan bajó la linterna. Nora sostuvo el índice de mantenimiento contra su pecho. Los 2 bomberos miraban de la alcaldesa a Arthur, inseguros de qué autoridad importaba más en un edificio que podía decidir si Benton Ridge se inundaría antes de medianoche. La alcaldesa Carver avanzó más adentro. «Esta estructura está condenada. Nadie baja más sin aprobación del condado». Arthur se giró lentamente. «El río no está esperando la aprobación del condado. Esa decisión no le corresponde a usted», no dijo Arthur. «Se convirtió en mi decisión cuando todos los demás decidieron que la única puerta que valía la pena abrir era la equivocada». El abogado del pueblo, un hombre delgado con gafas mojadas, se aclaró la garganta. «Señor Briggs, si continúa interfiriendo con las operaciones de emergencia, el condado puede responsabilizarlo por cualquier lesión, daño o retraso causado por una entrada no autorizada». Mark Briggs se movió de inmediato. «Ya basta», dijo, pero no le hablaba al abogado. Le hablaba a su padre. Arthur lo miró. El rostro de Mark estaba tenso por la vergüenza, el miedo y algo que casi parecía ira porque no tenía otro lugar a donde ir. «Papá, escúchalos», dijo Mark. «Por favor». La voz de Arthur se suavizó. «Viste las iniciales. Vi arañazos en una pared. ¿Sabes lo que eran? Lo que sé es que estás de pie en un molino condenado durante una inundación, discutiendo con la alcaldesa, el abogado del condado y las personas que intentan salvar el pueblo». Arthur no dijo nada. Mark se acercó, bajando la voz, pero todos aún podían oírlo. «¿Entiendes lo que esto me hace a mí? ¿A mi empresa? Yo licito trabajos del condado. Trabajo con estas personas. Tengo cuadrillas que dependen de mí. Tengo esposa, hijos, nómina, seguros. Tú crees que esto solo se trata de ser valiente. Pero cuando esto termine, soy yo quien tiene que vivir aquí con cualquier desastre que tú provoques». Las palabras golpearon más fuerte porque eran honestas. Arthur había esperado vergüenza de los extraños. Había aprendido a vivir con eso. Pero la vergüenza de un hijo tenía un peso distinto. Entraba en lugares que la edad aún no había endurecido. Por un momento, vio a Mark con 8 años, sentado en el suelo de la cocina con una grúa de juguete, preguntando por qué la foto del abuelo Samuel seguía en el pasillo si nadie hablaba de él. Arthur no había sabido cómo responder entonces. Tal vez todavía no lo sabía. «No estoy intentando arruinar tu nombre», dijo Arthur. Mark soltó una risa breve, amarga. «No tienes que intentarlo». Nora apartó la mirada. Ethan fingió estudiar la pared. Afuera, otra sirena aulló cuesta abajo. La alcaldesa Carver aprovechó el silencio. «Arthur, estamos ampliando la zona de evacuación. Esa es la decisión responsable ahora. Si hay personas dentro de este edificio cuando se mueva, o si dañas algo conectado a la compuerta, podrías empeorar las cosas». Arthur la miró. «¿Peor que perder las calles bajas? ¿Peor que enviar a personas sin entrenamiento a una cámara inestable, basándose en un recuerdo de 50 años? No es solo un recuerdo, no es suficiente». Esa frase cambió el aire entre ellos. Arthur miró a la alcaldesa, y por primera vez su rostro mostró la ira con claridad. «Eso fue lo que le dijeron a mi padre». La alcaldesa Carver se quedó inmóvil. Arthur dio un paso hacia ella. No amenazante, solo incapaz de dejar que las palabras siguieran enterradas. Él tenía diagramas, notas, registros de mantenimiento. Sabía que la cámara de la rueda importaba. Les dijo que sellarla era peligroso, y cuando murió, el informe dijo que había ignorado el procedimiento. La expresión de la alcaldesa se tensó. «Yo no era alcaldesa en 1974», no dijo Arthur,
pero su padre estaba en la junta del condado que firmó el rediseño. Mark cerró los ojos. Papá. Arthur no se detuvo. Durante 50 años, este pueblo llamó terco a Samuel Briggs, porque era más fácil que preguntar por qué un hombre terco tenía razón. Enterraron la cámara, enterraron la rueda, luego lo enterraron a él bajo una línea en un informe que lo hacía parecer descuidado. La voz de la alcaldesa bajó. Este no es el momento para viejas acusaciones. Arthur miró hacia la puerta, donde la lluvia y las luces de emergencia parpadeaban contra el ladrillo. Cuando el agua está en los porches de la gente, es exactamente cuando los viejos errores vienen a cobrar. Nadie respondió. Fuera del molino, la multitud se había vuelto más ruidosa. Se había corrido la voz de que la historia de Arthur podía tener pruebas. Algunas personas gritaban para que la alcaldesa lo dejara intentarlo. Otros gritaban que un anciano no tenía por qué arriesgar vidas por una rencilla familiar. El miedo dividía a la gente con rapidez. Hacía que cada opinión sonara como supervivencia. Un voluntario apareció en la puerta. Alcaldesa, River Bend se está inundando más rápido de lo esperado. Carver se giró bruscamente. ¿Qué tan rápido? Lo bastante rápido como para que estemos moviendo ahora los autobuses del hogar de ancianos. Eso rompió algo en la habitación. Ethan miró la pared sellada, luego hacia la sala de turbinas donde la escotilla de servicio aún podía existir. Alcaldesa, si el desvío es real, puede que lo necesitemos. El abogado empezó a objetar, pero Ethan habló por encima de él. No digo que tenga razón en todo. Digo que el sistema actual no responde. El índice antiguo confirma un desvío manual y la pared física confirma un acceso sellado. Desde un punto de vista de ingeniería, ignorar eso ya no es racional. Arthur vio a la alcaldesa Carver absorber esas palabras. No la hicieron estar de acuerdo. Hicieron más difícil que se negara. Mark volvió a mirar a su padre, ahora más callado. ¿Y si estás equivocado? Arthur miró a su hijo. Había muchas cosas que podría haber dicho. Que no estaba equivocado, que Samuel no había estado equivocado, que un hombre conocía la forma de un lugar que lo había formado. Pero nada de eso alcanzaría todavía a Mark. Así que Arthur dijo la verdad. Si estoy equivocado, lo cargaré. El rostro de Mark cambió. Arthur miró de nuevo hacia la sala de turbinas. Pero si me detengo porque tengo miedo de que se rían de mí, y la gente pierde sus casas esta noche, también cargaré con eso. La alcaldesa Carver dijo. Arthur, él la interrumpió, no en voz alta. Dejé que enterraran a mi padre una vez. No voy a ayudarlos a enterrarlo otra vez. Luego tomó su bastón y caminó hacia la sala de turbinas. Durante un segundo, nadie lo siguió. Entonces Ethan lo hizo. Nora lo siguió después, aferrando el índice como un mapa salido de una tumba. Mark se quedó atrás, respirando con dificultad, mirando las iniciales en la pared. Afuera, el río golpeó la compuerta de nuevo, y el viejo molino respondió con un temblor bajo. Finalmente, Mark se giró. No se disculpó, no dijo que creyera, pero siguió a su padre hacia la oscuridad. La sala de turbinas esperaba en el lado este del molino como una parte del edificio que nunca había esperado recibir visitantes otra vez. Las viejas máquinas ya no estaban, pero su ausencia tenía peso. Pernos oxidados todavía sobresalían del suelo donde antes habían estado las turbinas. Manchas oscuras marcaban el concreto en círculos amplios. El agua de lluvia goteaba a través del techo dañado y se reunía en charcos poco profundos que reflejaban las linternas. Arthur se detuvo cerca de la pared del fondo. Ahí dijo. Al principio, Ethan no vio nada más que concreto agrietado y una pila de tablas rotas. Luego Nora bajó la linterna y apareció el contorno. Una escotilla metálica cuadrada incrustada en el suelo, casi oculta bajo tierra, hojas y una tira de estantería derrumbada. Mark avanzó y apartó las tablas de una patada. La escotilla era más pequeña de lo que esperaba. ¿Eso es?, preguntó. Arthur asintió. Acceso de servicio. No fue construido para la comodidad. Un bombero se arrodilló y limpió el barro del borde con una mano enguantada. El aro metálico estaba oxidado y pegado contra la placa. Lo enganchó con la palanca y tiró. No pasó nada. Ethan miró su reloj, luego hacia la puerta donde la tormenta iluminaba las ventanas de blanco. Necesitamos abrirla. El bombero se afirmó y volvió a tirar. Esta vez la escotilla soltó un grito corto y feo, metal desgarrándose después de años de quietud. Aire frío subió desde abajo, húmedo y cargado de minerales, llevando el olor de piedra de río, grasa vieja y algo que Arthur no se había permitido recordar.
El abrigo de Samuel después de un turno. Arthur apretó más fuerte su bastón. «No tienes que ir primero», dijo Mark. Arthur lo miró, sorprendido por la suavidad en su voz. «Sí», dijo Arthur. «Tengo que hacerlo». La escalera de abajo era estrecha, atornillada a la pared, resbaladiza por la condensación. Arthur bajó lentamente, un pie a la vez. Su rodilla mala protestó en el tercer peldaño. En el sexto, el sonido de la tormenta arriba empezó a desvanecerse, reemplazado por el sonido más profundo del agua moviéndose en algún lugar detrás de la piedra. Ethan bajó después de él, luego Nora, luego Mark. La cámara inferior tenía el techo bajo y era más fría que el molino. Sus linternas recorrieron arcos de ladrillo, soportes de tubería, varillas oxidadas y viejos apoyos de hierro. El agua se filtraba por una grieta en la pared del fondo y corría en líneas finas por el suelo. Cada sonido hacía eco 2 veces antes de desaparecer en la oscuridad. Arthur se quedó quieto. Por un momento, no tenía 76 años, tenía 24, oyendo a hombres gritar el nombre de su padre. Tenía 16, siguiendo a Samuel por el mismo pasaje húmedo. Era un niño fingiendo no tener miedo, porque su padre nunca parecía temerle a nada que pudiera entenderse. «¿Papá?», dijo Mark. Arthur parpadeó. «Estoy bien», pero no estaba seguro de estarlo. Nora volvió a revisar la tarjeta del índice. La rueda debería estar en la pared oeste, cerca del eje principal del enlace. Arthur levantó la linterna. Ahí, el haz la encontró lentamente, como si descubriera un rostro enterrado. Una rueda de hierro negro estaba contra la pared de ladrillo, a la altura de los hombros, con sus radios gruesos e irregulares bajo capas de polvo. El óxido se había acumulado en el borde. Una placa metálica descolorida encima todavía conservaba 4 números. Nadie habló. Incluso Mark, que había oído la historia toda su vida, parecía incapaz de apartar la mirada. La rueda era real, no un recuerdo, no terquedad, no la vergüenza pública de un anciano. Real. Arthur avanzó hacia ella. Sus botas salpicaron una lámina poco profunda de agua. Extendió la mano. Luego se detuvo justo antes de tocar el hierro. La última vez que había estado tan cerca, Samuel Briggs estaba vivo. Ethan movió la luz a lo largo del mecanismo. La rueda estaba conectada a un eje grueso que desaparecía a través de la pared oeste. Junto a ella, una carcasa de engranaje estaba medio oculta bajo la mugre. Se agachó, limpió la suciedad de un acoplamiento y se quedó mirando. «Esto no fue desconectado por completo», dijo. Nora lo miró. «¿Qué significa?» «Significa que el señor Briggs puede tener razón. El enlace todavía entra en el marco de la compuerta». Mark exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Arthur finalmente puso ambas manos sobre la rueda. El hierro estaba frío. Durante un segundo, volvió a oír a Samuel. «Siente la rueda antes de forzarla, hijo». Arthur se inclinó suavemente. Nada se movió. Cambió el agarre y volvió a intentarlo. La rueda no giró. Ethan se colocó a su lado. «Podría estar agarrotada». «Podría», dijo Arthur. Mark se acercó. «Déjame ayudar». Arthur estuvo a punto de decir que no. Luego apartó una mano. Padre e hijo agarraron el mismo borde de hierro. Empujaron. La rueda resistió. Mark empujó más fuerte. «Despacio», dijo Arthur. «Está atascada. Si fuerzas el hierro viejo, se rompe antes de hablar». Mark la soltó, frustrado. «Entonces, ¿qué hacemos?» Arthur bajó la linterna por el cubo, buscando no con pánico sino con memoria. La superficie estaba sucia, pero la forma debajo le resultaba familiar. Borde, radio, cubo, engrasador, soporte de tope. Entonces lo vio. Un pasador de bloqueo estrecho estaba detrás del radio inferior, casi oculto bajo óxido y suciedad. Había sido introducido desde un lado, no como parte de la rueda misma, sino como parte del seguro que Samuel le había mostrado una vez. Arthur se agachó lentamente. «Ahí está tu respuesta», dijo. Ethan se arrodilló junto a él. «Un pasador de bloqueo, viejo seguro de sujeción. Evita que la rueda se desplace cuando cambia la presión. ¿Podemos retirarlo?» Arthur limpió la mugre del pasador con el pulgar. Algo pequeño se movió bajo la suciedad. Una etiqueta metálica atada con un alambre quebradizo. La limpió con cuidado. Las letras aparecieron una por una. S. Briggs. Durante un largo momento, Arthur no pudo respirar. Mark vio la etiqueta y palideció. Nora susurró. «Samuel». Arthur sostuvo la etiqueta entre los dedos como si pesara más que el hierro. Su padre no solo había estado en esa cámara, había marcado el mismo bloqueo que mantenía la rueda sin girar. Y si Samuel había dejado su nombre allí, entonces quizá también había dejado algo más atrás,
algo que finalmente pudiera probar lo que había intentado advertirles antes de que el pueblo eligiera el silencio. Arriba, débil pero urgente, otra sirena aulló a través de la tormenta. Ethan miró de la etiqueta a la rueda. Arthur dijo: «Necesitamos saber lo que sabía tu padre». Arthur cerró la mano alrededor de la etiqueta. Luego miró más profundo dentro de la cámara, donde las viejas tuberías desaparecían en la oscuridad y 50 años de verdad enterrada esperaban más allá del alcance de la luz. Arthur sostenía la pequeña etiqueta metálica en la palma mientras la cámara parecía respirar a su alrededor. S. Briggs. Las letras estaban estampadas de forma irregular, desgastadas por el óxido y el tiempo, pero eran lo bastante claras. El nombre de su padre había sobrevivido donde el informe oficial no lo había hecho. Había sobrevivido al agua, al concreto, al silencio y a 50 años de gente llamando descuidado a Samuel Briggs. Nora se agachó junto a un armario de almacenamiento oxidado, incrustado en la pared de la cámara. La puerta se había hinchado y cerrado, pero una esquina estaba doblada hacia afuera, como si alguien hubiera intentado abrirlo hacía mucho tiempo y hubiera fallado. «Puede que haya registros aquí abajo», dijo. Ethan levantó la vista desde el pasador de bloqueo. ¿Notas de mantenimiento? Tal vez. Los molinos guardaban papeles por todas partes. Mark tomó la palanca del bombero y la encajó en la junta del armario. Tiró una vez. Nada. Tiró otra vez, con más fuerza, y la puerta se abrió de golpe con un chillido metálico que resonó por la cámara. Dentro había guantes arruinados, una aceitera agrietada y una pila de papeles envueltos en una tela encerada y quebradiza. Nora levantó el paquete con ambas manos. «Con cuidado», dijo Arthur. Su propia voz lo sorprendió. Sonaba como un hombre hablando cerca de una tumba. Las primeras páginas eran viejas hojas de inspección, manchadas pero legibles. Fechas, firmas, pruebas de presión, horarios de engrase, revisiones de la rueda. Luego Nora encontró una copia doblada de un informe de incidente fechado el 18 de octubre de 1974. Samuel Briggs, lesión fatal durante entrada, no autorizada en la cámara inferior de la rueda. Arthur cerró los ojos. Había leído esas palabras antes. Lo habían seguido a través de cada apretón de manos en el funeral, cada conversación susurrada, cada mirada de personas que pensaban que un trabajador terco finalmente había pagado por ser terco. Ethan tomó el informe y leyó rápido. Su linterna se movió por la página. «Esto dice que Samuel entró después de que la cámara estuviera cerrada». «Entró antes de que la terminaran», dijo Arthur. Ethan frunció el ceño. «Dice que el enlace ya había sido desconectado». Arthur miró la rueda. «Entonces, ¿por qué sigue aquí?» Nadie respondió. Ethan se acercó a la carcasa del engranaje y estudió el eje, el pasador, el viejo acoplamiento. Revisó el informe otra vez. «Esto no coincide con el mecanismo», dijo. «Si el enlace hubiera sido desconectado, la presión de la compuerta no podría haber cargado este pasador. Pero lo hizo. Se puede ver el patrón de desgaste». Nora encontró otra hoja en el paquete. «Hay un memorando». Arthur no lo tomó de inmediato. Lo supo antes de ver la letra. Las palabras de Samuel siempre se inclinaban ligeramente hacia adelante, como si incluso la tinta tuviera un lugar a donde ir. Nora leyó en voz baja. «A la Junta de Inundaciones del Condado y al Comité de Rediseño. No sellen la cámara manual de la rueda. Una falla hidráulica superior bajo presión del río puede requerir acceso inferior de liberación. Retirar o bloquear este sistema elimina el control final de emergencia». La cámara quedó inmóvil. La mano de Arthur se cerró alrededor de la etiqueta hasta que su borde le mordió la piel. Mark miró el memorando. «¿Él escribió eso?» Arthur asintió. «Más de una vez». Nora pasó la página. Hay notas en el margen. «Reunión denegada. Sin revisión presupuestaria. Proceder con el sellado». El rostro de Ethan se endureció. «¿Quién lo firmó?» Nora dudó. La alcaldesa Carver había bajado hasta la mitad de la escalera con un oficial detrás de ella. Estaba de pie en los peldaños inferiores, escuchando. La luz de la cámara atrapó su rostro justo cuando Nora leyó el nombre. Robert Carver, presidente de la Junta del Condado, el padre de la alcaldesa. Nadie lo dijo en voz alta porque nadie necesitaba hacerlo. La alcaldesa Carver bajó lentamente de la escalera. «Mi padre creía que el rediseño era seguro». Arthur la miró. «Mi padre creía que no lo era». «Eso no significa que alguien quisiera causar daño», no dijo Arthur. «Significa que eligieron no escuchar». Por primera vez esa noche, la alcaldesa no tuvo una respuesta preparada. Arthur volvió a mirar el informe,
y el viejo recuerdo se levantó completo. Tenía 24 años otra vez, de pie fuera del molino bajo una lluvia que se parecía demasiado a la de aquella noche. Los hombres se movían rápido a su alrededor, pero no querían mirarlo a los ojos. Alguien seguía diciendo que había habido un accidente. Alguien más decía que Samuel había ido a donde no debía. Luego sacaron el casco de su padre, no su cuerpo al principio, solo el casco. Tenía una abolladura en el costado y una mancha de grasa en la visera. Arthur recordaba haberlo tocado con ambas manos. Recordaba haber preguntado qué había pasado. Recordaba a un supervisor decir, tu padre ignoró el procedimiento. Arthur había creído que la ira vendría primero. En cambio, vino la vergüenza. Esa fue la crueldad del informe. No solo culpó a Samuel, enseñó a su hijo a bajar la voz cuando pronunciaba su nombre. La voz de Mark rompió el silencio. ¿Por qué no me contaste todo esto? Arthur lo miró. Lo intenté. No dijo Mark, y luego se detuvo. Su rostro cambió cuando la verdad lo encontró. Quizás sí lo hiciste. Miró la rueda, la etiqueta, el memorando, el informe, todas las piezas que había descartado durante años como viejo dolor, vieja amargura, viejas historias. Pensé que no podías dejarlo ir, dijo Mark. Los ojos de Arthur se suavizaron. No podía, pero no porque quisiera vivir en eso. Mark tragó saliva, porque nadie le creyó. Arthur asintió. Una radio crujió desde el cinturón del oficial arriba de ellos. El sonido venía roto por la estática, pero el mensaje llegó. Nivel del agua en marca de emergencia. Repito, marca de emergencia. Evacuación inferior incompleta. Ethan volvió bruscamente al presente. Tomó el memorando de Nora y lo sostuvo junto al mecanismo. Esta advertencia es exactamente lo que estamos viendo ahora, dijo. Falla hidráulica superior bajo presión del río. Se requiere liberación inferior. La alcaldesa miró del memorando a la rueda. La firma de su padre estaba al pie de una decisión que lo había sobrevivido y ahora amenazaba al pueblo que ella gobernaba. ¿Qué necesitan?, preguntó. Ethan respondió antes de que Arthur pudiera hacerlo. Quitamos el pasador de bloqueo. Luego Arthur nos muestra cómo girar la rueda sin partir el viejo eje. El oficial se movió nervioso. ¿Y si la rueda se rompe? Arthur miró el memorando de Samuel una última vez. Entonces Benton Ridge pierde la última oportunidad que mi padre intentó dejarle. Otra sirena subió por encima de ellos, fina y urgente a través del suelo del molino. Arthur colocó la etiqueta en la mano de Mark. Sujeta esto, dijo. Mark miró el nombre de su abuelo. Esta vez no parecía avergonzado. Parecía responsable. Arthur volvió hacia la rueda. La verdad se había abierto. Ahora la compuerta tenía que hacerlo. La radio seguía crepitando por encima de ellos. Marca de emergencia alcanzada. Evacuación inferior incompleta. Carretera sur parcialmente inundada. Cada mensaje llegaba roto por la estática, pero el significado era lo bastante claro. A Benton Ridge se le estaban acabando los minutos, no las horas. Arthur estaba ante la rueda de 1911 con ambas manos colgando a los lados. El viejo hierro esperaba en los haces de linterna, negro por la edad, frío por la humedad del río, terco como la memoria misma. El pasador de bloqueo estaba detrás del radio inferior, oxidado profundamente en su soporte. Ethan se agachó junto a él. Si rompemos mal el pasador, ¿podría atascar la rueda de forma permanente? Sí, dijo Arthur. Mark lo miró. ¿Y si no lo quitamos? Entonces nada se mueve. La cámara quedó en silencio salvo por el agua goteando sobre el ladrillo y la baja y distante presión del río contra la compuerta. Arthur alcanzó la palanca. Luego se detuvo. No dijo. Eso no. Ethan frunció el ceño. ¿Por qué? Demasiada fuerza en el ángulo equivocado. Arthur señaló el soporte oxidado. Ese pasador no fue hecho para ser atacado. Fue hecho para ser sacado con cuidado. Mark casi sonrió a pesar del miedo. Le hablas como si estuviera vivo. Arthur miró la rueda. Las máquinas viejas son como los hombres viejos. Si nadie escucha, te hacen pagar por ello. Por primera vez esa noche, Mark no puso los ojos en blanco. Arthur pidió un martillo, una llave corta y aceite. Un bombero se los pasó. Ethan sostuvo la linterna firme mientras Arthur limpiaba el borde del pasador con un trapo. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban por la edad, el frío y la terrible presión de saber que 50 años de memoria habían llegado a una sola pieza de hierro oxidado. Mark, dijo Arthur. Su hijo se acercó. Sujeta la rueda. No la gires. Solo toma el peso. Mark colocó ambas manos en el borde. Arthur golpeó un lado del pasador una vez. Nada. Volvió a golpear, más suave.
Todavía nada. Ethan miró la radio. Arthur no apartó la mirada del pasador. ¿Otra vez?, preguntó Mark. Arthur negó con la cabeza. Ahora esperamos. ¿A qué? A ver si respondió. Una fina línea de aceite oscuro se deslizó por el borde del soporte. Arthur la limpió con el pulgar, movió la llave media pulgada y golpeó una vez más. Esta vez, el pasador se movió. No mucho, menos que el ancho de una moneda, pero todos lo vieron. El ajare de Mark se tensó. Se movió. Despacio, dijo Arthur. Trabajaron lentamente. Golpe. Espera. Gira la llave. Golpe otra vez. Cada pequeño movimiento parecía demasiado lento para las sirenas encima de ellos, demasiado cuidadoso para un pueblo que se inundaba en la oscuridad. Pero Arthur conocía la verdad del hierro viejo. La prisa podía hacer perder más tiempo que la paciencia. Por fin, el pasador se deslizó libre con un raspado metálico húmedo. La rueda se movió bajo las manos de Mark. Popa. La tengo, dijo Arthur. Aunque no la tenía, no solo. Colocó ambas manos junto a las de Mark en el borde. Durante un segundo, padre e hijo estuvieron hombro con hombro en la cámara donde Samuel Briggs había dejado su nombre. Encima de ellos, un pueblo que se había reído de Arthur esperaba el resultado de una máquina que había olvidado. Debajo de ellos, el río presionaba con fuerza contra el acero. Arthur se inclinó. Mark se inclinó con él. La rueda no giró. Mark empujó más fuerte. No, dijo Arthur con brusquedad. No así. Tenemos que moverla. Tenemos que moverla bien. Ethan se colocó a un lado, con la tableta en una mano y la linterna bajo el brazo. La presión sigue subiendo. Si el enlace entra en acción, debería haber un cambio en la lectura del bloqueo superior. Arthur asintió sin apartar la vista de la rueda. Dime cuando respire. ¿Cuándo qué? Lo sabrás. Arthur ajustó los pies, la rodilla mala temblando. Cerró los ojos durante medio segundo y dejó que sus palmas sintieran la rueda. No el óxido, no el frío, la tensión dentro de ella. Siente antes de forzarla, hijo. Volvió a inclinarse, no hacia adelante esta vez, sino hacia abajo y en diagonal, siguiendo el arco del viejo engranaje. La rueda soltó un gemido bajo. Mark se quedó inmóvil. Sígueme, dijo Arthur. Se inclinaron juntos. El gemido se hizo más profundo. En algún lugar dentro de la pared oeste, un eje respondió con un golpe sordo, luego otro. Ethan miró su tableta. Espera, dijo. Estoy viendo movimiento en la lectura de presión inferior. El rostro de Arthur se tensó. ¿Cuánto? Pequeño, pero real. Entonces seguimos. La rueda giró 1 pulgada, luego 2. La cámara pareció despertar a su alrededor. El óxido crujió. El agua tembló en las juntas del suelo. El viejo enlace golpeó detrás del ladrillo como un corazón, recordando su ritmo después de décadas de silencio. El rostro de Mark se torció por el esfuerzo. Puedo sentirlo. Arthur respiró a través del dolor en la rodilla. No luches contra ella. Síguela. Empujaron otra vez. Encima de ellos, un grito llegó por la escotilla abierta. La compuerta se movió. Ethan miró hacia arriba. ¿Cuánto? No lo suficiente. Arthur apretó los dientes y se inclinó más fuerte. Esta vez Mark se movió con él antes de que se lo dijeran. La rueda giró 1/4 de vuelta. Entonces toda la cámara tembló. Un profundo estruendo metálico atravesó la pared, tan poderoso que Nora gritó y se agarró a la escalera. Durante un terrible segundo, Arthur pensó que algo se había roto. Luego el sonido cambió. Se convirtió en un rugido. No dentro de la cámara, afuera. La compuerta se estaba abriendo. Ethan corrió hacia la escalera y gritó hacia arriba. Confirmen movimiento. La radio cobró vida. La compuerta se está abriendo. Repito, la compuerta se está abriendo. Otra voz llegó, casi ahogada por la lluvia y la estática. El agua se está liberando. El nivel del río está bajando en la compuerta. Nadie aplaudió al principio. Estaban demasiado aturdidos. Entonces Mark soltó la rueda y miró a su padre como si lo estuviera viendo con claridad por primera vez en años. Arthur mantuvo una mano sobre el borde de hierro. Respiraba con dificultad. La rodilla le ardía. Los hombros le dolían. Pero sus ojos no estaban en la rueda. Estaban en la etiqueta en la mano de Mark. S. Briggs. Arriba, Benton Ridge empezaba a entender que había sido salvado por un sistema que había enterrado y una advertencia que había ignorado. La alcaldesa Carver bajó lentamente a la cámara. Su rostro había cambiado. No se había suavizado exactamente, se había despojado. La mirada de alguien que acababa de darse cuenta de que sobrevivir no borraba la responsabilidad. Ethan levantó el memorando de Samuel. Esto tiene que entrar en el registro, dijo. La alcaldesa no respondió. Arthur la miró. Durante décadas, el pueblo había aceptado la versión fácil.
Samuel Briggs cometió un error. Samuel Briggs ignoró el procedimiento. Samuel Briggs murió porque era terco, pero la rueda había girado. La compuerta se había abierto, y ahora la verdad se había movido demasiado lejos como para volver a ser empujada dentro de la pared. Arthur soltó el borde y se enderezó tanto como su cuerpo se lo permitió. «Querrán un héroe por la mañana», dijo en voz baja. Mark lo miró. «Tú lo eres». Arthur negó con la cabeza. «No. Primero le devuelven a mi padre su nombre». Encima de ellos, las sirenas empezaron a desvanecerse, reemplazadas por el rugido distante del agua, moviéndose finalmente por donde siempre debió haberse movido. Pero Arthur sabía que la parte más difícil no era abrir la compuerta. La parte más difícil sería hacer que Benton Ridge admitiera por qué había permanecido cerrada. Para cuando Arthur volvió a subir de la cámara inferior, Benton Ridge ya no estaba gritando, estaba escuchando. La compuerta se había abierto lo suficiente para liberar la presión contra el muro del río. El agua todavía corría con fuerza por el canal, pero ahora se movía, rugiendo lejos de las calles bajas en lugar de subir hacia ellas. Los equipos de emergencia seguían trabajando. Las familias todavía estaban siendo trasladadas. Algunas carreteras seguían inundadas, pero el pueblo ya no estaba esperando ahogarse. Fuera del viejo molino, la gente permanecía bajo la lluvia y miraba a Arthur mientras cruzaba la puerta. Algunos se habían reído de él menos de 2 horas antes, algunos lo habían llamado confundido, algunos habían apartado la mirada cuando Mark intentó retirarlo de la vergüenza. Ahora no sabían dónde poner los ojos. Una mujer cerca de la barricada empezó a aplaudir. Luego otra, luego varias más. Los aplausos se extendieron de forma irregular por la multitud, inciertos al principio, luego más fuertes, mientras el alivio buscaba un lugar donde ir. Un voluntario gritó, Arthur la abrió. Alguien más gritó, salvó Riverbend. Mark estaba detrás de su padre, todavía sosteniendo la pequeña etiqueta metálica estampada con ese Briggs. Miró a la multitud, luego a Arthur, y por una vez pareció menos preocupado por lo que la gente pensara del apellido Briggs. La alcaldesa Carver salió del molino con Ethan y Nora detrás de ella. Su impermeable estaba ahora manchado de barro. La versión pública y pulida de ella había sido lavada hasta dejar algo más humano y mucho más asustado. El jefe de policía se acercó a ella. «Alcaldesa, las noticias locales están pidiendo una declaración». Ella miró a Arthur, luego miró a la multitud. «Haremos una», dijo. Se abrió un pequeño espacio cerca de los vehículos de emergencia. Alguien acercó una luz portátil de trabajo. Las cámaras se levantaron, los teléfonos apuntaron. La alcaldesa se colocó frente al viejo molino con el río todavía rugiendo detrás de ella. Arthur supo lo que venía antes de que ella hablara. Esta noche empezó la alcaldesa Carver. Benton Ridge fue protegido gracias al valor y el conocimiento de Arthur Briggs. Su rapidez de pensamiento ayudó a los equipos de emergencia a acceder a un antiguo sistema manual que asistió en la apertura de la compuerta. La gente asintió. Las cámaras permanecieron sobre Arthur. Las palabras eran limpias, demasiado limpias. Arthur miró a Ethan. Ethan bajó la mirada. La alcaldesa continuó. Habrá tiempo más adelante para revisar los registros de infraestructura y determinar qué mejoras deben hacerse. Ahora mismo, nuestra prioridad es la seguridad, el apoyo a la evacuación y avanzar juntos como pueblo. Avanzar. Arthur había oído esa frase antes. Era lo que la gente decía cuando quería los beneficios de la verdad sin el costo de la confesión. Dio un paso adelante. Mark le sujetó el brazo, no para detenerlo esta vez, sino para sostenerlo. Arthur miró la mano de su hijo, luego a la alcaldesa. Con respeto, dijo Arthur, esa declaración no es suficiente. La multitud guardó silencio. El rostro de la alcaldesa Carver se tensó. Arthur, puede que este no sea el mejor momento. Es el primer momento honesto que este pueblo ha tenido en 50 años. Nadie se movió. Arthur se volvió hacia la gente detrás de la barricada. La lluvia le corría por la cara, pero no se la limpió. Mi padre se llamaba Samuel Briggs. La mayoría de ustedes nunca lo conoció. Algunos de sus padres sí. Algunos oyeron que murió porque ignoró el procedimiento. Algunos lo repitieron hasta que sonó como un hecho. La alcaldesa miró hacia las cámaras. Arthur siguió. Mi padre advirtió al condado que no sellara esa cámara manual de la rueda. Lo escribió. Explicó que si el sistema hidráulico superior fallaba bajo la presión del río, el pueblo necesitaría acceso inferior de liberación. Fue ignorado. Luego, cuando murió en esa cámara, el informe lo culpó. Nora dio un paso adelante y levantó los papeles envueltos. Encontramos el memorando, dijo. Y el informe del incidente.
Ethan se colocó junto a ella. Su voz era firme, pero no orgullosa. Como ingeniero responsable en el lugar esta noche, puedo confirmar que la advertencia del señor Samuel Briggs describía el patrón de falla que vimos. El desvío manual existía. El enlace seguía activo. Los planos actuales no lo incluían. Un murmullo recorrió la multitud. La alcaldesa Carver cerró los ojos durante un breve segundo. Arthur la miró. Su padre firmó la orden para proceder con el sellado. La gente se giró. La alcaldesa abrió los ojos. Mi padre era presidente de la Junta del Condado, dijo lentamente. Y su firma está en el registro. Esa admisión cayó con más peso que cualquier aplauso. Tragó saliva. No puedo hablar por las decisiones tomadas en 1974, pero puedo decir esto. El pueblo abrirá una revisión formal del rediseño, del informe del incidente y de la advertencia de Samuel Briggs. Si el registro está equivocado, será corregido. Arthur no respondió de inmediato. Había imaginado ese momento durante años, pero la imaginación siempre lo había hecho sentir más ruidoso. En la vida real, era más silencioso, más mojado, más frío, más doloroso. Entonces Mark se colocó junto a él. «Hay algo más», dijo Mark. Arthur se giró, sorprendido. Mark enfrentó a la multitud. Su voz temblaba, pero no apartó la mirada. «Pasé años pensando que mi padre se aferraba a un viejo agravio. Pensé que estaba haciendo el ridículo. Esta noche aprendí que estaba cargando algo que el resto de nosotros se negó a cargar con él». Sus dedos se cerraron alrededor de la etiqueta de Samuel. «Lo siento, papá». Arthur lo miró. Esas 3 palabras no arreglaban 50 años. No devolvían a Samuel. No borraban las veces que Arthur había bajado la voz al hablar de su padre, pero abrían una puerta que había estado sellada casi tanto tiempo como la cámara. Arthur colocó una mano sobre el hombro de Mark. «Eso es suficiente por esta noche», dijo en voz baja, pero Mark negó con la cabeza. «No, no lo es». Se volvió hacia la alcaldesa. «Pongan el nombre de Samuel Briggs de vuelta donde corresponde. No como un trabajador descuidado, como el hombre que advirtió a este pueblo». La multitud estaba en silencio. Entonces un hombre mayor al fondo se quitó la gorra. «Mi padre trabajó en ese molino», dijo. «Siempre dijo que Samuel Briggs sabía más sobre esa compuerta que cualquiera». Otra voz siguió. «Mi madre decía que el informe nunca sonó bien». Luego otra. «Abran los registros». Las palabras se extendieron. «Abran los registros». La alcaldesa Carver miró el viejo molino detrás de Arthur, luego la compuerta que aún liberaba agua en la oscuridad. Pareció entender que el pueblo había sobrevivido al río, pero no sobreviviría intacto a la mentira. Asintió una vez. «Los registros serán abiertos», dijo, públicamente. Arthur miró de nuevo hacia la puerta del molino. Por primera vez desde 1974, no sintió como si su padre hubiera sido dejado solo dentro. La compuerta estaba abierta, la cámara estaba abierta, y ahora, finalmente, también lo estaba la historia que Benton Ridge había enterrado con Samuel Briggs. 3 días después de la inundación, Benton Ridge se reunió de nuevo fuera del viejo molino. Esta vez, nadie estaba detrás de barricadas riéndose. El río había vuelto a sus orillas, dejando barro en los porches, la hierba aplastada y líneas de agua marrón en las puertas de los garajes de las calles bajas. El pueblo no estaba intacto. Algunos sótanos estaban arruinados. Mill Road todavía olía a limo de río. Los voluntarios todavía sacaban muebles mojados de las casas y apilaban alfombras arruinadas junto al bordillo. Pero Benton Ridge seguía en pie. Solo eso hizo que la gente estuviera más callada. El viejo molino se alzaba junto al río en la luz pálida de la mañana. Sus ventanas rotas todavía oscuras, sus ladrillos todavía agrietados, su techo todavía vencido. Nada en él se había vuelto hermoso de repente. Sin embargo, la gente lo miraba de otra forma ahora. No como una monstruosidad, no como terreno ribereño desperdiciado, no como un edificio esperando ser demolido. Lo miraban como a un testigo. Habían colocado una pequeña plataforma cerca de la entrada. La alcaldesa Helen Carver estaba junto a ella sin la confianza pulida que solía llevar. Su impermeable amarillo ya no estaba. Llevaba un abrigo oscuro sencillo, y en sus manos había una carpeta con copias de registros. El memorando de Samuel Briggs, el informe del incidente, el índice de mantenimiento y la primera página de la corrección formal del condado. Arthur estaba cerca del fondo. No había querido la plataforma, no había querido un discurso. Especialmente no había querido que volvieran a usar la palabra héroe. Mark estaba junto a él, lo bastante cerca como para que sus hombros casi se tocaran,
pero no tanto como para que pareciera forzado. Así solía empezar la reparación entre hombres como ellos, no con abrazos dramáticos, no con discursos, solo estando cerca de aquello que ambos habían tenido miedo de enfrentar. La alcaldesa Carver se acercó al micrófono. Benton Ridge debe su seguridad esta semana a muchas personas, dijo. Equipos de emergencia, voluntarios, ingenieros, vecinos y familias que se ayudaron unos a otros bajo presión. Hizo una pausa, y le debemos algo más a un hombre a quien este pueblo no logró escuchar hace 50 años. Nadie se movió. La alcaldesa abrió la carpeta. Samuel Briggs advirtió al condado en 1974 que sellar la cámara hinchos eliminaría el control final de emergencia para la compuerta. Su advertencia fue descartada. Después de su muerte, el informe oficial lo describió como un trabajador que ignoró el procedimiento. Según los registros encontrados dentro de Briggs Mill, esa descripción fue incompleta e injusta. Arthur bajó la mirada. Durante la mayor parte de su vida, había imaginado que la ira lo llevaría a través de ese momento. En cambio, fue el duelo. Un duelo silencioso, de esos que ya no queman, pero aún pesan. La alcaldesa Carver se giró ligeramente hacia él. Hoy, Benton Ridge restaura formalmente el nombre de Samuel Briggs en el registro, no como un trabajador descuidado, no como un hombre terco que se negó al progreso, sino como el hombre que intentó dejarle a este pueblo una última salida. Retiraron la cubierta de la placa. Era de bronce sencillo, fijada a un soporte temporal, hasta que la pared del molino pudiera ser reforzada. En memoria de Samuel Briggs, trabajador del molino y guardián de la seguridad contra inundaciones, cuya advertencia salvó Benton Ridge mucho después de haber sido ignorada. Con gratitud a Arthur Briggs, quien recordó. Arthur la leyó una vez, luego otra. El nombre de su padre iba primero. Eso importaba más de lo que podía explicar. El aplauso se elevó, pero fue más suave que el aplauso después de que se abrió la compuerta. Esto no era alivio buscando un lugar donde ir. Esto era respeto, y el respeto tenía un sonido distinto. Mark miró la placa durante mucho tiempo. Debí haberte preguntado, dijo. Arthur mantuvo la mirada al frente. ¿Preguntarme qué? ¿Por qué nunca lo dejaste ir? Arthur respiró lentamente. El aire todavía olía levemente a barro y lluvia vieja. No sé si habría respondido bien. Mark asintió. Tal vez. Pero aún así debí preguntar. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Luego Mark metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó la pequeña etiqueta estampada con S. Briggs. La había limpiado con cuidado. Las letras seguían desgastadas, pero ahora eran claras. Nora dijo que debería ir al archivo, dijo Mark. A menos que quieras quedártela. Arthur miró la etiqueta en la palma de su hijo. Hubo un tiempo en que la habría guardado escondida en un cajón, sacándola solo cuando la memoria doliera demasiado como para ignorarla. Pero esa era la vieja manera, la manera solitaria. No, dijo Arthur. Deja que la guarden donde la gente pueda verla. Mark cerró la mano alrededor de ella y asintió. Cerca de la plataforma, Ethan Cole hablaba con 2 ingenieros del condado y un inspector de seguridad contra inundaciones. Había extendido nuevos diagramas sobre el capó de una camioneta, pero esta vez el viejo sistema estaba dibujado en rojo junto al moderno. La rueda permanece accesible, dijo Ethan. No ceremonial, funcional. Construimos una entrada protegida, reforzamos la cámara, documentamos el enlace y entrenamos a los equipos en la secuencia manual. Uno de los ingenieros preguntó, ¿de verdad cree que volveremos a necesitar una rueda de 1911? Ethan miró hacia Arthur. Creo que Benton Ridge ya respondió eso. Dentro del molino, Nora Whitcomb había montado una mesa plegable con cajas de archivo, guantes y etiquetas. Trabajaba con cuidado, colocando el memorando de Samuel en una funda protectora, luego el informe corregido, luego el índice de mantenimiento. La etiqueta iría con ellos, no enterrada, no como rumor, no dependiente de la memoria de un solo anciano. Registrada, eso también era una forma de misericordia. Más tarde, después de que la multitud se dispersara y las camionetas de noticias se fueran, Arthur entró al molino con Mark, Ethan, Nora y un pequeño grupo de estudiantes locales cuya maestra los había llevado para presenciar la dedicación. Las luces temporales todavía estaban tendidas a lo largo de la sala de turbinas. La escotilla de servicio había sido asegurada con una barandilla nueva. Abajo, la cámara esperaba, ya no secreta. Arthur se movió lentamente hacia la rueda de 1911. Un niño la miró y preguntó, ¿todavía funciona? Arthur sonrió apenas. Funcionó cuando tuvo que hacerlo.
Colocó ambas manos en el borde, no para abrir la compuerta esta vez, sino solo para mostrarles cómo un hombre escuchaba antes de forzar cualquier cosa. Mark estaba a su lado, lo bastante cerca para ayudar si la rodilla de Arthur fallaba, pero no extendió la mano demasiado pronto. Arthur giró la rueda solo 1 pulgada. El viejo hierro emitió un sonido bajo y firme. 3 días antes, ese sonido había estado enterrado bajo concreto, orgullo y silencio. Ahora resonaba por la cámara mientras los niños escuchaban. Arthur miró la rueda, luego a los estudiantes, luego a Mark. Por primera vez en 50 años, Briggs Mill no se sentía como el lugar donde había perdido a su padre. Se sentía como el lugar donde Benton Ridge finalmente lo había encontrado.